Hay algo que nadie te ha explicado con claridad suficiente. Cada vez que intentaste cambiar algo en tu vida y no lo lograste, la explicación que te diste fue la misma: falta de disciplina, falta de voluntad, falta de carácter. Te dijiste que eras una persona que no terminaba lo que empezaba. Que otros podían y tú no. Que el problema estaba en ti, en tu actitud, en tu compromiso. Pero esa explicación está incompleta. Y mientras sigas usando esa explicación, seguirás repitiendo el mismo ciclo. Porque el verdadero obstáculo no es lo que crees que es. El verdadero obstáculo es tu propio cerebro. No porque esté roto. No porque seas un caso especial. Sino porque está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Tu mente tiene un objetivo que no es crecer, no es mejorar, no es que alcances tus metas. Su objetivo principal es mantenerte vivo y gastar la menor cantidad de energía posible para lograrlo. Ese es su diseño. Y ese diseño entra en conflicto directo con cualquier intento de cambio real que quieras hacer en tu vida. Esto no es metáfora. Es neurociencia básica. El cerebro humano desarrolló durante millones de años un sistema cuya función central es la predicción y el control del entorno. Un entorno conocido es un entorno seguro. Un entorno predecible es un entorno donde puedes sobrevivir. Cuando algo cambia, cuando introduces una variable nueva, cuando te alejas de lo conocido, el cerebro interpreta eso como una señal de alerta. No importa si ese cambio es objetivamente bueno para ti. Lo que importa para el cerebro es si es familiar o no. Y lo que no es familiar activa mecanismos de resistencia. Esos mecanismos son lo que comúnmente llamamos autosabotaje. Pero esa palabra tiene un problema: implica que tú, conscientemente, quieres destruir tus propias posibilidades. Y eso casi nunca es cierto. Lo que en realidad ocurre es que tu sistema nervioso detecta una amenaza potencial en el cambio, y activa respuestas automáticas para mantenerte en el estado actual. No lo hace porque quiera hacerte daño. Lo hace porque el estado actual es conocido, y lo conocido para el cerebro equivale a seguro. El autosabotaje no es falta de voluntad. Es un mecanismo de protección que opera sin que tú lo decidas conscientemente. Para entender esto mejor, hay que entender cómo funciona el cerebro cuando aprende algo. Cada vez que repites una conducta, una emoción o un patrón de pensamiento, el cerebro fortalece las conexiones neuronales asociadas a esa conducta. Con suficiente repetición, esas conexiones se vuelven automáticas. Ya no requieren esfuerzo consciente. El cerebro las ejecuta en piloto automático. Eso es eficiente. Eso es exactamente lo que el cerebro busca: convertir la mayor cantidad posible de procesos en automáticos para liberar recursos cognitivos. El problema es que esos procesos automáticos incluyen los que te perjudican. Un hábito de procrastinar, de evitar el conflicto, de postergar decisiones importantes, de consumir sin producir. Todo eso, con el tiempo, se vuelve automático. Y lo automático es lo que el cerebro defiende con más fuerza. Piensa en alguien que quiere empezar a hacer ejercicio. Lo decide un domingo por la noche. Con convicción. Dice: mañana empiezo. Y lo dice en serio. Pero llega el lunes en la mañana, y la alarma suena y el cuerpo no responde de la manera esperada. La mente empieza a generar razones: está lloviendo, hoy tengo mucho trabajo, mañana puedo empezar con más energía, no me preparé bien. Ninguna de esas razones es la real. La razón real es que levantarse a hacer ejercicio es una conducta nueva, no automatizada, que requiere energía adicional y que el cerebro no reconoce como parte del patrón habitual. El cerebro no evalúa si el ejercicio es bueno para la salud. Evalúa si es conocido o no. Y como no lo es, genera fricción. Lo mismo ocurre con alguien que quiere mejorar su situación económica. Decide estudiar, aprender algo nuevo, dedicar tiempo a desarrollar una habilidad. Y al principio lo hace. Pero después de unos días aparece algo. La mente empieza a distraerse con otras cosas, con cosas que ya conoce, con actividades que ya son automáticas. Redes sociales, conversaciones familiares, tareas rutinarias que no avanzan nada pero que se sienten seguras porque ya se saben hacer. La distracción no es un defecto de carácter. Es el cerebro redirigiendo la atención hacia lo conocido porque lo desconocido genera una pequeña pero real respuesta de estrés. Y está también el caso de quien pospone decisiones importantes de manera indefinida. Alguien que sabe que tiene que tener una conversación difícil, cambiar de trabajo, dejar una relación que no funciona, empezar un proyecto que lleva meses en la cabeza. Lo sabe. Lo piensa. Pero no actúa. Cada vez que se acerca al momento de actuar, aparece una razón para esperar. El momento no es el adecuado. Necesita más información. Quiere estar más seguro. Esa postergación tampoco es cobardía en el sentido moral.
Es el cerebro calculando que una decisión nueva, con consecuencias desconocidas, representa una amenaza potencial mayor que el malestar actual que ya es conocido. Prefiere el dolor familiar al riesgo desconocido. Hay 4 mecanismos concretos que explican por qué la mente resiste el cambio. El primero es el miedo a lo desconocido. No en el sentido dramático de la palabra miedo, sino en el sentido técnico de una respuesta fisiológica ante la incertidumbre. El cerebro no distingue entre un peligro real y una situación simplemente nueva. Ante lo nuevo, activa un nivel bajo pero continuo de alerta. Ese nivel de alerta consume energía y genera incomodidad. Y el cerebro, por diseño, trata de reducir esa incomodidad volviendo a lo familiar. El segundo mecanismo es el ahorro de energía. El cerebro representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero consume entre el 20 y el 25% de la energía total del organismo. Eso es una demanda enorme. Para administrar esa demanda, el cerebro tiene un sistema de prioridades muy claro. Lo automático consume mucho menos que lo deliberado. Cuando actúas desde un hábito ya formado, el gasto cognitivo es mínimo. Cuando intentas hacer algo nuevo, que requiere atención consciente y toma de decisiones activa, el gasto aumenta significativamente. El cerebro, como sistema eficiente, tiende a redirigirte hacia lo que gasta menos. Cambiar es caro energéticamente. Y el cerebro prefiere lo barato. El tercer mecanismo es la identidad. Este es quizás el más poderoso de los 4. Con el tiempo, el cerebro construye un modelo de quién eres. Ese modelo incluye tus conductas habituales, tus respuestas emocionales típicas, tus patrones de pensamiento recurrentes. Ese modelo es lo que en psicología se llama autoconcepto o identidad. Y el cerebro trabaja activamente para mantener la consistencia de ese modelo. No porque la identidad actual sea la mejor posible, sino porque la consistencia en sí misma tiene un valor funcional, te hace predecible para ti mismo, lo cual facilita la toma de decisiones automáticas. Cuando intentas cambiar una conducta que está integrada en ese modelo de identidad, el cerebro experimenta una disonancia y genera resistencia. No es que no puedas cambiar. Es que el cambio implica también modificar quién crees ser, y eso activa mecanismos de defensa muy profundos. El cuarto mecanismo son los patrones automáticos. Una vez que una conducta se ha repetido suficientes veces, se convierte en un circuito neuronal eficiente. Ese circuito opera por debajo del nivel de la conciencia. Tú no decides ejecutarlo. Simplemente ocurre, activado por estímulos del entorno que el cerebro ha aprendido a asociar con esa conducta. Llegas a casa después del trabajo y automáticamente enciendes el televisor. Te sientas frente a la computadora y automáticamente abres redes sociales antes de empezar a trabajar. Ves el teléfono y automáticamente lo desbloqueas, sin tener ningún propósito específico. Esos son circuitos automáticos. Y la característica de lo automático es que no pasa por el filtro de la decisión consciente. Simplemente ocurre. Por eso es tan difícil romperlo con solo querer hacerlo. Aquí es donde entra una idea central que cambia la forma en que debes pensar en el cambio. El problema no es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Los estudios sobre autorregulación cognitiva muestran consistentemente que la capacidad de ejercer control consciente sobre la conducta se agota con el uso. Cada decisión que tomas durante el día, cada vez que resistes un impulso, cada vez que te fuerzas a hacer algo que no quieres hacer, consume una parte de ese recurso. Y cuando el recurso se agota, los patrones automáticos toman el control. Por eso las personas que intentan cambiar únicamente a través de la fuerza de voluntad tienen resultados inconsistentes. El sistema está diseñado para fallar de esa manera. Lo que esto significa es que la estrategia de cambio no puede depender de que un día despiertes con suficiente motivación y fuerza de voluntad para superar la resistencia del cerebro. Esa estrategia colapsa. Lo que funciona es algo diferente, reducir la resistencia a que la nueva conducta pueda comenzar a automatizarse. Porque una vez que algo se automatiza, el cerebro deja de resistirlo. De hecho, empieza a defenderlo de la misma manera en que antes defendía la conducta que reemplazó. El objetivo no es vencer al cerebro. El objetivo es usar las mismas reglas que el cerebro usa para formar hábitos, pero dirigirlas hacia las conductas que quieres establecer. Para hacer eso, primero necesitas aprender a detectar el momento exacto en que ocurre el autosabotaje. Ese momento tiene características muy específicas. Aparece justo antes de que hagas algo que tu mente identifica como nuevo o amenazante. Es el momento en que aparece una razón repentina para no hacerlo ahora.
Es el momento en que la mente empieza a generar argumentos que parecen razonables pero que en realidad son mecanismos de postergación. Lo reconoces porque la razón que aparece siempre tiene la misma estructura. No es el momento adecuado, primero necesito esto otro, lo haré cuando esté listo. Cuando empieces a escuchar esa voz, eso es la señal. No la señal de que tienes razón en esperar. La señal de que el mecanismo de resistencia se acaba de activar. Una vez que lo detectas, la respuesta más efectiva no es razonar con ese mecanismo ni intentar convencerte de que no tienes miedo o de que el cambio no es riesgoso. El cerebro es mucho más rápido generando argumentos que tú razonando contra ellos. La respuesta más efectiva es actuar antes de que el proceso de razonamiento se complete. Esto se basa en un principio muy simple: la acción puede preceder a la motivación. Esperar a sentirte listo, a tener suficiente energía, a estar suficientemente motivado, es darle al cerebro el tiempo que necesita para construir la resistencia completa. En cambio, si actúas en los primeros segundos después de detectar el impulso de postergar, el circuito de resistencia no tiene tiempo de completarse. Esto tiene respaldo en investigación concreta. El neurocientífico Benjamin Libet documentó en sus estudios que el cerebro genera actividad neuronal preparatoria para una acción antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión de actuar. Lo que esto sugiere es que la ventana de decisión consciente es muy estrecha. Si no actúas dentro de esa ventana, los circuitos automáticos toman el control. Esta es la base de lo que muchas personas han descrito como la regla de los 5 segundos. Cuando detectas el impulso de actuar, tienes aproximadamente 5 segundos antes de que la mente empiece a construir argumentos para no hacerlo. Si actúas dentro de esos 5 segundos, interrumpes el ciclo de resistencia. El segundo elemento práctico es reducir la fricción al mínimo posible. La fricción son todos los pasos que separan tu estado actual de la conducta que quieres ejecutar. ¿Cuántos más pasos hay? Más oportunidades tiene el cerebro de activar la resistencia. Si quieres hacer ejercicio en la mañana y para hacerlo necesitas buscar tu ropa, encontrar tus zapatos, preparar una botella de agua y salir a un gimnasio que está a 20 minutos, hay muchos puntos de fricción donde el cerebro puede generar una razón para parar. Si en cambio tienes la ropa preparada la noche anterior, un espacio despejado en tu casa y una rutina de 10 minutos que no requiere salir, los puntos de fricción se reducen drásticamente. El cerebro tiene menos oportunidades de intervenir. Este principio se aplica a cualquier área. Si quieres leer más, no pongas el libro en un cajón. Ponlo en el lugar donde te sientas. Si quieres comer mejor, no pongas los alimentos que no quieres comer en un lugar visible y de fácil acceso. Si quieres trabajar en un proyecto, no abras el correo ni las redes sociales antes de empezar. La arquitectura del entorno importa tanto como la decisión de cambiar, porque el entorno activa los circuitos automáticos. Si el entorno está diseñado para activar los circuitos que quieres reforzar, el cerebro hace el trabajo por ti. El tercer elemento es crear acciones mínimas y repetibles. El error más común en los intentos de cambio es empezar con una versión demasiado grande del cambio. Alguien que no hace ejercicio decide hacer 1 hora diaria. Alguien que nunca escribe decide escribir 1000 palabras al día. Alguien que tiene deudas decide ahorrar la mitad de su ingreso. Esas metas son demasiado grandes para el estado inicial del sistema. Generan demasiada resistencia porque el costo energético es demasiado alto desde el principio. Lo que funciona mejor es empezar con una versión tan pequeña de la conducta que la resistencia del cerebro no tenga suficiente argumento para detenerla. 2 minutos de ejercicio. 3 oraciones escritas. 5 pesos ahorrados. No porque eso sea suficiente en sí mismo, sino porque el objetivo inicial no es producir el resultado. El objetivo inicial es repetir la conducta suficientes veces para que empiece a automatizarse. La repetición es lo que construye el circuito neuronal. Y el circuito neuronal es lo que eventualmente hace que la conducta deje de requerir esfuerzo consciente. Una vez que la conducta se ha repetido con suficiente frecuencia, el cerebro la incorpora al modelo de lo conocido y deja de resistirla. En ese punto, el proceso se invierte. El cerebro empieza a defender la nueva conducta de la misma manera en que antes defendía la conducta que reemplazó. Ese es el punto en que el cambio se vuelve estable. Pero para llegar ahí, hay que pasar por el periodo inicial en que la resistencia es alta y la automatización todavía no ocurrió. Hay un aspecto adicional que pocas personas consideran: la relación entre el cambio y la identidad. Antes se explicó que el cerebro defiende el modelo de identidad actual. Eso significa que si intentas cambiar una conducta sin cambiar el modelo de quién crees ser, la resistencia seguirá siendo alta. Porque la conducta nueva entra en conflicto con la identidad existente.
La persona que se ve a sí misma como alguien que no es disciplinado puede ejecutar conductas disciplinadas por un tiempo, pero el cerebro seguirá generando presión para volver a la identidad conocida. Por eso el cambio a largo plazo requiere también una actualización del autoconcepto. No de manera grandiosa ni performativa, sino gradual, basada en evidencia acumulada de conductas repetidas. Cuando haces ejercicio por segunda vez, por quinta vez, por 20ª vez, el cerebro empieza a integrar esa información en el modelo de quién eres. Cada acción repetida es una pequeña pieza de evidencia que modifica la imagen que tienes de ti mismo. Con el tiempo, esa acumulación de evidencia construye un nuevo autoconcepto que incluye la nueva conducta. Y cuando esa conducta es parte de quien crees ser, el cerebro deja de resistirla porque ya no es una amenaza para la identidad. Es parte de ella. Entonces, para sintetizar todo lo que se ha explicado, tu mente no quiere que cambies porque cambiar implica alejarse de lo conocido, gastar más energía, alterar patrones automáticos, modificar el modelo de identidad. Todos esos procesos activan mecanismos de resistencia que operan de manera automática y que no dependen de tu voluntad consciente. El autosabotaje no es debilidad. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y entender eso cambia completamente cómo debes abordar el cambio. No se trata de tener más fuerza de voluntad. No se trata de estar más motivado. No se trata de encontrar la razón correcta o el momento perfecto. Se trata de diseñar el proceso de cambio de una manera que trabaje con las reglas del sistema en lugar de contra ellas. Detectar el momento exacto de la resistencia. Actuar antes de que el proceso de racionalización se complete. Reducir la fricción del entorno. Empezar con acciones pequeñas y repetibles. Dejar que la repetición construya el circuito automático. El cambio no ocurre en el momento de la decisión. Ocurre en el momento de la acción repetida. Una decisión sin acción no cambia nada en el sistema nervioso. Solo la conducta repetida construye los circuitos que eventualmente hacen que la conducta nueva sea tan natural como la conducta que reemplazó. Eso es lo que el cerebro llama aprendizaje. Y eso es lo que en la práctica se ve como cambio sostenido. La próxima vez que intentes hacer algo diferente y notes que aparece una razón para no hacerlo ahora, reconoce esa razón por lo que es. No es información útil, es resistencia automática. No la analices. No la debatas. Actúa antes de que se complete. Eso no garantiza que el proceso sea fácil. Pero sí garantiza que estás operando con una comprensión real de lo que está ocurriendo, en lugar de culparte por algo que no es un defecto de carácter sino un mecanismo de funcionamiento cerebral. Tu mente no quiere que cambies. Pero tú puedes actuar de todas formas. Y esa acción, repetida suficientes veces, termina cambiando también a tu mente. Si este contenido te ayudó a entender algo que antes no veías con claridad, déjalo en los comentarios. Eso también ayuda a que este canal llegue a más personas que pueden necesitar esta información. Y si quieres seguir recibiendo contenido con este nivel de análisis, suscríbete. Aquí no encontrarás frases de motivación. Encontrarás explicaciones.